Hoy veremos un tema muy importante, los criterios que establece el Instituto Mexicano del Seguro Social para calificar el COVID-19 como enfermedad de trabajo. Y con nuestro invitado de lujo y de manteles largos, vamos a terminar con su pensamiento y la reflexión de lo que puede ser para el 2021 estos criterios que se van a abordar. No se despegue, que comenzamos con su programa Consejero Empresarial. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial. Como lo precisé en la introducción, pues el tema son los criterios que debemos de seguir para la calificación de aquellos que llegan a tener la enfermedad del coronavirus o COVID, cómo va a ser clasificado como riesgo de trabajo. Y para esto, pues, no hay mayor experto y hermano que suma dos grandes cualidades, como el maestro Rafa Lois, que quien no lo conoce, para hacer esta reflexión y ténganlo presente para sus empresas. Y bien, pues le damos la bienvenida. Hermano, gusto verte nuevamente. Ya le vamos agarrando la onda a este tipo de entrevistas. Así es, Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues, efectivamente, la semana pasada, a finales de la semana pasada, empezó a circular estos famosos criterios que está utilizando el Instituto Mexicano del Seguro Social para considerar al contagio de coronavirus como una enfermedad de trabajo. Ya en una cápsula anterior, como nuestros amigos recordarán, se abordó este tema y paradójicamente a los 3 días viene la publicación por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre estos criterios famosos para considerar al contagio de coronavirus como una enfermedad de trabajo. Sí, aquí lo importante, bueno, y vamos a partir como en aquella ocasión de una manera concreta. Cuando hablamos de una enfermedad de trabajo es cuando la propia actividad que desempeñas día a día en tu labor subordinada es la que te va ocasionando de manera instantánea o a largo tiempo un detrimento en tu salud. De manera general sí lo deberíamos de entender. ¿Por qué? Porque si es así, ¿qué pasa, Rafa? Tú como experto en materia de seguridad social, si yo, pues por estar soldando, por los gases que voy respirando con la soldadura o alguna otra actividad, me empieza a dañar mis pulmones y resulta que esa enfermedad deriva de mi actividad. ¿Qué hace el patrón con una situación como la mía cuando el médico califica que fue por tanta respiradera de mi trabajo? Bueno, debemos de entender una cuestión. Dentro de la gama de elementos que contempla el derecho de la seguridad social, encontramos al famoso seguro de riesgo de trabajo, que es ese cuando un patrón se da de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, al manifestar las actividades que estará realizando este patrón, expresamente señala que derivado de esas actividades, en el reglamento de clasificación y del Seguro Social, claramente, el famoso RASER, claramente establecemos ahí que existen 5 clases principales donde uno debe de estarse dando de alta, y conforme a esa especificación que se haga de la actividad, estarán dándonos cierto grado de siniestralidad en este tipo de cuestiones. En el caso del coronavirus, por ejemplo, llamó mucho la atención estos criterios que establece el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque, como lo vimos en nuestra charla anterior, pues como riesgo de trabajo, por así llamarlo, directo, en términos del artículo 43 de la Ley del Seguro Social y 475 de la Ley Federal del Trabajo, podíamos considerar que
pues el personal sanitario, llamado doctores, enfermeras, camilleros, gentes de aseo que están dentro de algún hospital, ellos sí podían considerar como un riesgo de trabajo el que contrajeran o se contagiaran de coronavirus. ¿Por qué? Porque sí existe el vínculo o relación causal entre trabajo y enfermedad ocasionada por mis actividades cotidianas dentro de mi centro de trabajo. El Instituto Mexicano del Seguro Social publica, divulga estos criterios y, por ejemplo, maneja 4 riesgos de exposición, ¿no? El riesgo de exposición muy alto, que lo refiere a personal de salud que participa directamente en la atención de pacientes con sospecha o diagnóstico de coronavirus. Es decir, cuando tú estás trabajando en un hospital donde directamente estás atendiendo pacientes infectados, obviamente tu riesgo de exposición es muy alto y por lo tanto la calificación de coronavirus como una enfermedad de trabajo es indudable, ¿no? Después hace una segunda clasificación que nos habla de riesgo de exposición alto, que la refiere como a personal de salud que no participa directamente en la atención de pacientes con sospecha o diagnóstico de coronavirus. Y aquí nos señala, por ejemplo, que es básicamente el personal del sector salud que participa en atención al público, ¿no? En hospitales donde acuden pacientes confirmados o sospechosos. También señala un ejemplo que es personal que proporciona transporte médico, es decir, la gente que maneja ambulancias, por ejemplo, o personal de salud como paramédicos, enfermeras, médicos, personal de mantenimiento, trabajadores sociales, empleados de laboratorio, servicio de lavandería, alimentos y limpieza de hospitales o unidades de primer nivel de atención. Estos son los que son considerados como trabajadores con riesgo de exposición alto. Hasta aquí, posteriormente, ¿mandé? Perdón, hasta aquí, Rafa, yo creo que el criterio hasta aquí debería haber quedado, porque ya los otros me está abriendo a las otras actividades. Digo, te interrumpo para hacer un cortón como que... Sí. No te preocupes. Pero sí, para precisar, aquí es para los hospitales públicos y privados, pero esos públicos, como me decías previo a la entrevista, que tengan a su personal dentro de la seguridad, dentro del seguro social. Así es. Sí, entonces no es para separar. Ahora, ya vienen las otras 2 clasificaciones que, por favor, Rafa, que son las que nos llaman más la atención. Exactamente. El tercer punto es el famoso riesgo de exposición medio, que habla personal que directamente en la atención al público en general y que por su actividad está en mayor riesgo de infección, ¿sí? O en mayor riesgo de entrar en contacto con materiales y superficies contaminadas. O sea, ese es el riesgo de exposición medio. Define, por ejemplo, a este tipo de actividades que son preparación y servicio de alimentos y bebidas, servicios de administración pública y seguridad social, servicios de alojamiento temporal, servicios financieros y de seguros como bancos, financieras, compañías de seguros y similares, servicios personales para el hogar y diversos, es decir, trabajadoras y trabajadores domésticos, y servicios de transportación terrestre, aérea, marina y ferroviaria. Aquí es ya cuando la situación se pone interesante, porque bueno, ya el cuarto riesgo de exposición bajo nos infiere a personal que no participa directamente en la atención al público en general, pero su actividad esencial tiene mayor riesgo de infección, y entonces nos habla que son lugares de trabajo en los que no se requiere que el empleado tenga contacto frecuente con el público en general, ¿sí? O trabajadores que tienen contacto ocupacional mínimo con el público en general. Pero bueno, aquí concretamente entre los riesgos de exposición medio y los riesgos de exposición bajo, pues hay una situación interesante porque volvemos a lo mismo.
qué va a pasar o cómo van a llevar a cabo esos procedimientos de calificación de enfermedad de trabajo por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Si bien es cierto, el paciente va a llevar a través de los medios electrónicos los correspondientes avisos y solicitudes de las incapacidades y demás, creo que las áreas de recursos humanos de las empresas van a tener que manejar un análisis milimétrico de lo referente a lo que es el llenado de las famosas ST9. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente acreditar el vínculo entre enfermedad contraída por tus actividades diarias con el tema de la causalidad de esta calificación va a acarrear muchas discusiones, y advierto que pues va a haber demasiados litigios, porque pues este tipo de calificaciones de enfermedades de trabajo pues directamente se vinculan con los incrementos o aumentos en las primas del seguro de riesgo de trabajo. Entonces, aquí las áreas de recursos humanos de las empresas que, por ejemplo, sean actividad esencial, además de que tienen que acreditar que, como les está obligando los distintos acuerdos que se publican en materia de salud, a extremar medidas en ingresos y lavado de manos, el mínimo de personas en un espacio y demás, van a tener que ser muy, muy puntuales en los llenados de esos formularios, porque definitivamente lo que más llama la atención de estos criterios es que fue contundente el Instituto Mexicano del Seguro Social al decir que en caso de dudas siempre se estará en favor del trabajador. Entonces, a lo mejor fue alguna situación de carácter, ¿cómo se llama? Va a haber una situación de carácter, vamos a llamarlo así, coincidente de alguna situación, por ejemplo, de una gripa estacional o algo por el estilo, y de repente pues, nos vamos a encontrar con que a lo mejor el instituto quiera calificarlo como enfermedad de trabajo. Entonces, creo yo que vamos a tener que hilar muy delgado para estos casos, cuando el instituto en niveles medios, bajos y bajos, de niveles de exposición, quiera calificar las enfermedades de trabajo. Oye, Rafa, entonces aquí, abusando un poco de, bueno, voy a abusar de ti ahora, como siempre, de todo tu conocimiento, pero digo, pues yo tengo clientes que son hospitales de mediana estatura aquí locales, pues ok, entiendo que ellos, tú lo destacas hasta el mismo criterio de decir, bueno, pues son los que tienen máximo contacto, y es más, te los separo, alto, grave, alto y alto. Sin embargo, cuando vamos hacia las otras dos clasificaciones, yo, en mi humilde apreciación, y quiero estar seguro, quiero saberlo, le puedo aplicar a diferentes actividades y no solamente a la hospitalaria. Primera pregunta. ¿Sí es así? Así es. Digamos que ahorita el sector donde está moviéndose este foco rojo, son esas famosas actividades esenciales, económicamente esenciales, pero que están ajenas o apartadas de todo lo que es el tema sanidad o salud, por así calificarlo, ¿no? Entonces, tenemos que ver si el colaborador o el trabajador se llegara a contagiar, el escenario de contagio, el nivel de riesgo de cada trabajador, la famosa exposición laboral y extralaboral de cada trabajador en ejercicio o con motivo de sus actividades. Eso también lo tiene que revisar muy bien las áreas de recursos humanos cuando venga este tema de las famosas calificaciones por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Sí, porque aquí lo que para dejar muy claro el tema es que con esto, Rafa, pues definitivamente estamos dando un porcentaje muy alto, que nos vamos a enfermar, vamos a contraer el COVID-19, pues quiere decir que muchos patrones el próximo año de seguro en el ramo de riesgos de trabajo, hablando estadísticamente y tomando las palabras de estos lineamientos, probablemente va a tener una captación bajo este ramo. Creo que de manera injusta, porque pues quién puede probar lo contrario. Así es. Y también, por ejemplo, los contadores, al momento de que lleven a cabo el dictamen en materia de seguro social y que analicen el tema de riesgo de trabajo, van a tener que hilar muy delgadito al momento de hacer su dictamen en ese tenor. Yo advierto que va a venir una fuerte cantidad de juicios en contra de estas resoluciones que emanan del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que algo tan técnico va a estarse manejando o resolviendo con base en elementos eminentemente presuntivos. Y entonces el principio de legalidad que debe de imperar en la actuación del Instituto Mexicano del Seguro Social como una autoridad administrativa y como un organismo fiscal autónomo, bajo una situación de calificación de enfermedad de trabajo donde la presuntividad es probable que sea la constante, olvídate, pues va a generar largos y cuantiosos juicios de naturaleza contenciosa administrativa federal, porque pues a lo mejor basta y sobra con que de una población, si ustedes quieren, de 3,000 trabajadores, se contagien 5 a lo mejor, y derivado de esos 5 el instituto presuntivamente determine que sí fueron enfermedades de trabajo, entonces pues obviamente la prima de riesgo pues se va a disparar y va a impactar en una empresa de 3,000, 4,000 trabajadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, tiene que haber una comunicación muy estrecha entre las áreas de salud de trabajo de salud en el trabajo de las empresas y las áreas de recursos humanos. Van a tener que analizar pormenorizadamente cada aviso que se genere al instituto sobre este tipo de enfermedades de trabajo. Y bueno, pues a ver, ya nomás son 2 aspectos para ir cerrando esto. Primero, Rafa, que me identifiques, o nos identifiques, estos criterios vienen en unos lineamientos, quién lo emite y qué tipo de acto administrativo es. Esa es la primera. Y la segunda, pues se justifica o trata de justificarse esto para apoyo otra vez a los trabajadores, en detrimento nuevamente a las empresas, y no tengo nada en contra, pero es que el gobierno no nos da nada, ¿sí? Desde su particular punto de vista, lo dice Adrián Paredes, y les doy mi RFC, pasa 730124 2Q7, así que si van a mandar, pues mándenmelo de una vez. Bueno, y el segundo punto es ese, o sea, ok, vas a apoyarlo para que sea enfermedad de trabajo, para que el subsidio en la parte que se refiere a lo económico sea a un porcentaje del 100% de su salario base de cotización y no el 60%, me corrige si es el porcentaje, si fuese enfermedad general. Entonces, exacto, estos 2 puntos, a ver, que me digas el acto y tu opinión personal. Yo eché el malo, yo ya aventé el comentario, pero tu apreciación técnica, Rafa, en estos 2 puntos, que creo que es donde nos están jugando el tema. Punto número 1, se ha estado analizando muchísimo, no nada más a la luz de la seguridad social, sino a la luz, por ejemplo, del tema penal, por parte de los expertos penalistas. ¿Qué pasaría si un patrón, por no tener las debidas diligencias en su fuente de trabajo, se generaran contagios entre sus trabajadores? Por ejemplo, hay un tema de responsabilidades
que los amigos penalistas han estado en constante estudio. Por nuestra parte, creemos, bueno, estos criterios no dejan de ser otra cosa sino opiniones o consideraciones que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha generado para sus distintas subdelegaciones para que lleven a cabo los procedimientos de calificación. Creo yo que la comunicación entre las áreas médicas del propio instituto y las áreas administrativas van a tener que colaborar también de manera estrecha, porque basta y sobra con que estas resoluciones carezcan de adecuada motivación y pues obviamente vendrán abajo. Reiteramos obviamente el factor fundamentación en este tipo de resoluciones pues tendrá que ser trascendente, como todos, pero sí consideramos que pues estos lineamientos no dejan de ser más que directrices que se les están dando a las distintas unidades del seguro para que tomen en consideración los criterios que ellos tienen, pero pues a final de cuentas, en mi opinión, todavía falta que lo listen de manera adecuada las autoridades del trabajo como enfermedad. Hablan ahí sobre cierta vinculación con ya una enfermedad en específico, pero creo yo que va a haber mucha tela de dónde cortar en estos casos, y pues los patrones tendrán que ser bastante cautos con los avisos que se generen, sin lugar a dudas, y bueno, analizar siempre y ponderar el cuidado de sus trabajadores. Ese sí es indiscutible y es algo que nosotros hemos estado siempre a favor, es decir, tu patrón, como actividad esencial que eres y en razón de que todavía estás en funciones, cíñete a los lineamientos de las autoridades, porque ahorita quien nos está normando estos criterios pues es el Consejo de Salubridad General, pero tampoco hay que permitir o se debe de tolerar abusos si no hubo realmente un contagio por motivo de las actividades del trabajador, ¿no? Ahí sí es completamente de acuerdo. Bueno, Rafa, pues sigo los criterios, si me equivocaré, deberían como 14, 15 páginas los que se difundieron, ¿sí? Sí. No es más que yo creo que la vestimenta de lo que hay más en el fondo de esto, que lo vamos a vivir, como bien dices, en los próximos meses venideros, donde se van a soltar en el número de actos administrativos y por ende los empresarios vamos a tener que reaccionar a defendernos, porque también pues la exposición de estar en su casa, conocemos los cuidados que tengan de salud en su casa. Yo puedo tener los máximos protocolos, porque así con algunos clientes cambiamos el compliance, metimos a un protocolo nuevo que le llamamos COVID-19, establecer formatos y estándares para ir generando la probanza vía indicial a base de varios indicios de que estamos cumpliendo, porque ahorita pasa y nadie te dice que no, pero en 4 o 5 meses a todos se nos olvida. Entonces, claro, más que una cuestión de irnos al compliance, hablando de realmente de buscar la integridad de la empresa, que es el primer objetivo, estamos aprovechando eso para generar esos elementos que el día de mañana les van a servir a ustedes en los litigios, preparando realmente lo que sí va a suceder, que vamos a pelear y el seguro va a calificar. Digo, hable de mal agüero, pero no he visto otra cuestión, ni lo digo nada más yo, ni no lo dice ni consejero empresarial, ni Rafa, es un comentario muy personal, de que no veo al gobierno, quiero verlo, o sea,
yo no puedo decir que se estrelle este avión porque el piloto no me cae gordo, no. Yo le deseo lo mejor a quienes nos representan y están en el gobierno. Pero sí nos hace falta, creo que un enfoque más objetivo, a mi particular punto de vista, en este tipo de situaciones y sobre todo con una difusión, como tenemos ahorita en redes, preocupa porque te advierte o te intimida, te incomoda, desestabiliza, muchas cuestiones emocionales que están en juego ahorita. Y el gobierno debe ser muy cauto en el manejo de emociones. Pues yo ahorita que tuve que ir al banco necesariamente, y de verdad necesariamente tuve que ir porque se me dañó mi token y para pagar los impuestos hoy en el despacho, fui y en el Inter, como mi licencia, pues no la encontré, le hablé a mi esposa y me llevó. Se me hizo increíble, de verdad, bueno, pues aparte de tener que pagar el impuesto en sí como tal, sentí, pues un ambiente, es más, ella y yo en la camioneta llegamos a discutir, somos muy peleoneros, somos muy explosivos, pero ahorita de cualquier cosa, y vuelvo al tema, a lo emocional, el gobierno debe de cambiar las emociones también, y no hablo de cuestiones de lenguaje corporal, mensajes subliminales, no, comportarse como lo que esperamos, como nuestro gobierno. ¿Sí? Nada más, o sea, lo único que yo pediría para cerrar esta cápsula sería el único comentario. No, definitivamente, por ejemplo, a mí me está llamando muchísimo la atención en las distintas videoreuniones en las que hemos tenido el placer de para recursos humanos y de capital humano de las empresas, cómo están colaborando de una manera muy padre, no nada más el tema de salud en el trabajo, sino por ejemplo el ámbito psicológico, cómo hay empresas padrísimo, están trabajando en el tema de mantener la fuerza y el buen ánimo de parte de sus colaboradores, que les enseñan a optimizar sus tiempos, por ejemplo, haciendo el home office y demás. Y hay una asignatura pendiente a mí que me está llamando mucho la atención, que todavía tenemos, que derivado de esta pandemia no se tocó o no se está tocando actualmente por nuestras autoridades, pero está ahí el tema fuerte de ¿cómo se llama? El tema fuerte de las pensiones. Entonces, la cosa no se viene nada fácil, al contrario, apenas es una parte de un iceberg que se está viendo en materia de seguridad social en este país, pero más vamos a tardar en salir del tema de la pandemia cuando se nos va a venir ahora el famoso tema de pensiones, y olvídate, vienen muchos cambios y de verdad, si no logramos empatía entre trabajadores, empresas e instituciones de seguridad social en este país, pues el panorama va a continuar mucho peor de lo que ya está. Pues bueno, Rafa, pues sí, de verdad que tu mensaje y el que previo hice, pues bueno, es una situación de lo que no hay que pensar mucho, hacia allá vamos, hay que calmar y enfocar nuestros pensamientos y sobre todo la dirección de nuestros negocios, ¿sí? Tanto jurídicos, contables o negocios como cualquiera, que viene un iceberg que todavía no vemos qué tan profundo y qué tan grande va a ser, ¿sí? Y bueno, pues bueno, Rafa, pues solamente me queda agradecerte, si tienes algún comentario adicional. Como siempre, agradecidos por el espacio que nos brindan en Consejero Empresarial, como siempre la amistad y aprecio que siempre hemos tenido para contigo, Adrián, y pues a seguir estudiando y estar a la espera de qué nuevas cosas se van a publicar el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación en su edición vespertina, ya que pues entramos ya en fase 3, vienen nuevas indicaciones, vienen nuevos temas a estudiar y
pues seguir trabajando desde nuestros hogares con las mismas ganas que cuando lo hacemos en la calle. Así es, seguiremos, Rafa, en este tema a distancia, mi hermano. Pues no queda más. Pero vamos a seguir aportando conocimiento en la medida de lo posible. De corazón, ya sabes, hermano. Gracias. Gracias. Y bueno, nomás voy a hacer mi cierre, Rafa. Ya sabes. Amigos que nos escuchan, síganos en redes sociales. Si no, ya saben, vamos por ustedes. Con esto me despido y agradecemos al maestro Rafa Raya. Nos estamos viendo. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Hasta luego.